¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos tiene que viajar un grano de maíz para convertirse en ese crujiente triángulo que acompaña tus antojos? Hoy te vamos a mostrar cómo los campos, las máquinas gigantes y un equipo humano dan vida a uno de los alimentos más reconocidos y comercializados del planeta. Desde la selección del maíz hasta la adición de esa icónica capa de queso y especias, este proceso es tan preciso como impresionante. Así que acompáñanos a descubrir cómo se crean los Doritos. El maíz llega desde los campos a la fábrica de Frito-Lay en enormes camiones que descargan su contenido en silos gigantes, cada uno con una capacidad de hasta 120 toneladas. Dentro de estos silos, el maíz se almacena en condiciones óptimas, protegido del calor, la humedad excesiva y cualquier otro factor que pueda afectar su calidad. Desde ahí, los granos son transportados a través de un sistema automatizado de tuberías hasta enormes tanques de cocción, la primera parada en su transformación. En estos tanques, el maíz es cocido a temperaturas cercanas a 93 grados centígrados. Pero aquí no se trata solo de agua y calor. A la mezcla se le añade una pequeña cantidad de cal hidratada, hidróxido de calcio, un ingrediente crucial que permite descomponer la cáscara dura del maíz y liberar su almidón interno. Este proceso no solo ablanda los granos, sino que también mejora la textura y resalta el sabor natural del maíz. Este es un paso esencial conocido como nixtamalización, una técnica de origen mesoamericano que ha sido perfeccionada durante cientos de años y que todavía hoy juega un papel vital en la fabricación de muchos alimentos a base de maíz. Después de unos minutos de cocción, el maíz se transfiere a grandes tanques de remojo, donde permanece entre 8 y 12 horas. Durante este tiempo, los granos siguen absorbiendo agua, lo que aumenta su nivel de humedad hasta un 45%. Este ablandamiento es esencial, ya que asegura que el maíz pueda ser molido posteriormente en una masa uniforme y suave. Además, el remojo también facilita la eliminación de las cáscaras, que serán retiradas en el siguiente paso. Una vez que el maíz ha terminado su proceso de remojo, es hora de limpiar los granos. Estos son enviados a un sistema de lavado con chorros de agua a alta presión, donde se eliminan las cáscaras sueltas y cualquier residuo que pueda haber quedado en la superficie. Los granos limpios y ablandados ahora están listos para pasar a las molineras, donde se produce uno de los pasos más críticos: la transformación del maíz en masa. Las molineras utilizan piedras de molienda giratorias, que trituran los granos en una pasta blanda conocida como masa de maíz. Este proceso no es tan simple como podría parecer. Durante la molienda, se añade una cantidad precisa de agua para garantizar que la masa tenga la textura perfecta, lo suficientemente húmeda como para ser flexible, pero no tanto como para que se vuelva pegajosa o difícil de manejar. Los técnicos en la fábrica monitorean constantemente 3 factores clave: la humedad, la temperatura y la consistencia de la masa. Estos parámetros deben estar perfectamente equilibrados para asegurar que los Doritos mantendrán su calidad característica. Moldeado. La transformación de una masa simple al icónico triángulo de maíz comienza en el proceso de moldeado, donde la precisión y la tecnología juegan un papel fundamental. Una vez que la masa ha alcanzado la textura adecuada, esta se extiende en una lámina continua gracias a rodillos especializados que la prensan hasta obtener un grosor uniforme. Este paso inicial es clave, ya que cualquier variación en el grosor podría arruinar la calidad tanto en su textura como en su cocción posterior. La lámina de masa pasa entonces por rodillos troqueladores, diseñados para cortar triángulos perfectos y uniformes. Las máquinas, programadas con precisión milimétrica, pueden cortar más de 6.000 triángulos por minuto, garantizando una producción vertiginosa pero uniforme. ¿Por qué se eligió la forma triangular? Además de ser visualmente atractiva, su estructura permite que los sabores se distribuyan de manera equilibrada en toda la superficie y facilita su almacenamiento en las bolsas, lo cual es ideal para la logística. El proceso también incluye un sistema ingenioso que recoge los fragmentos o restos de masa sobrante y los reutiliza, regresándolos al mecanismo inicial para integrarse nuevamente en nuevas tandas. Esto no solo evita desperdicios,
sino que maximiza la sostenibilidad del proceso. Antes de avanzar hacia el horneado, los triángulos moldeados son revisados con tecnologías avanzadas, como cámaras de alta velocidad y sensores láser. Estas inspecciones automáticas garantizan que cada pieza cumpla con los estrictos estándares de calidad de la planta. Si un triángulo no cumple con los requisitos, por imperfecciones en sus bordes o tamaño, es retirado de la línea y reciclado. Este preciso sistema, que mezcla ciencia y tecnología, no solo garantiza la consistencia de cada dorito, sino que también da como resultado un proceso eficiente y sin errores aparentes. Desde aquí, los triángulos perfectamente cortados están listos para entrar en la siguiente etapa. El horneado. Después de que los triángulos han sido cortados con precisión, es momento de entrar a una de las etapas más importantes de todo el proceso: el horneado. En esta fase, los doritos comienzan a obtener su distintiva textura y las características burbujas que conocemos. Aunque todavía no están crujientes, este paso marca el punto donde sus bordes y superficies se sellan, preparándolos para el siguiente nivel de transformación. El horneado se realiza en un horno industrial de 3 niveles, diseñado específicamente para tratar los triángulos con precisión y uniformidad. Este horno alcanza temperaturas de hasta 340 grados centígrados, y los doritos permanecen en su interior durante solo 16 segundos. Puede parecer un tiempo breve, pero cada segundo está diseñado meticulosamente para cumplir con su propósito. Mediante cintas transportadoras, los doritos horneados reciben un leve descanso antes de pasar al área de fritura. Durante este tiempo, inspectores de calidad revisan la textura externa y los bordes de los triángulos para asegurarse de que todos cumplan con los estándares antes de continuar con su procesamiento. La fritura. La etapa de fritura es donde los doritos finalmente adquieren ese color dorado y su icónica textura crujiente. Los triángulos entran en una freidora industrial enorme llena de aceite a casi 200 grados centígrados. Pasan exactamente 55 segundos sumergidos en el aceite, tiempo suficiente para cocinarlos completamente sin quemarlos. Durante la fritura, el aceite caliente interactúa con las burbujas formadas durante el horneado, haciéndolas más prominentes y dándole a cada dorito su textura ligera y quebradiza. A medida que los triángulos emergen de la freidora, una cinta transportadora de malla sacude cualquier exceso de aceite, que se recicla para su reutilización. El toque final. El paso final del proceso es uno de los más importantes: el sazonado. Los doritos recién salidos de la freidora son transportados a un sistema llamado tambor de sazonado, que es básicamente un cilindro gigante que gira constantemente. Antes de entrar al tambor, los triángulos se rocían con una capa ligera de aceite de colza, lo que ayuda a que el condimento se adhiera correctamente a la superficie. El condimento en sí es una mezcla secreta de queso cheddar, queso parmesano, especias y potenciadores de sabor como el glutamato monosódico. Esta mezcla se alimenta al tambor mediante tolvas automáticas. A medida que los doritos giran dentro del tambor, el sazonado se distribuye uniformemente, asegurando que cada triángulo reciba una cantidad perfecta de condimento. Finalmente, los doritos sazonados pasan por una serie de cintas transportadoras de enfriamiento para que alcancen la temperatura adecuada antes de ser empacados. Con este paso, se evita que el calor residual cause condensación en las bolsas, lo que podría arruinar su frescura. El proceso de envasado utiliza máquinas automatizadas de alta precisión. Cada bolsa se llena con la cantidad exacta de doritos, y al mismo tiempo se introduce un poco de nitrógeno en la bolsa para eliminar el oxígeno. Esto no solo ayuda a que se conserven frescos, sino que también crea un cojín que protege los doritos durante el transporte. Desde los campos de maíz hasta esa bolsa que disfrutas tanto en una reunión de amigos o durante una película. Fabricar doritos involucra una combinación perfecta de agricultura, ciencia alimentaria y tecnología avanzada. Con más de 18 millones de bolsas producidas cada año, es un verdadero testimonio de eficiencia y creatividad industrial.
Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like al canal y activar las notificaciones para más contenido fascinantes como este.